Eso, muchachos, vamos a empezar para no dar demoras a la clase del día de hoy. Bienvenidos a todos y a esta clase de racionamiento cuantitativo. Entonces vamos a iniciar en esos momentos, vamos a iniciar la clase de racionamiento cuantitativo. Vamos a ver una temática, vamos a ver la temática del día de hoy, que son operaciones básicas con decimales, operaciones básicas con decimales. Vamos a ver en el transcurso de esta hora, vamos a ver la suma, la resta, la multiplicación y la división, que es uno de los primeros temas y que debe quedar totalmente verificado con el fin de poder avanzar a la segunda parte, que va a ser regla de 3, simple y compuesta. ¿Listo? Tenemos en cuenta que el fin de semana, el sábado, realizamos el primer simulacro, segundo simulacro de matemáticas, y el día de hoy vamos a ver, antes de iniciar a calificar y a corregir ese evaluación, ese simulacro, teníamos una clase pendiente que era la suma, resta, multiplicación y división de operaciones básicas con decimales. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la suma. Por favor, tener a la mano su agenda para anotar todas las instrucciones del día de hoy. Vamos a arrancar. Entonces, en la suma de decimales tenemos unas reglas. ¿A qué le llamamos decimales? Primero que todo, a los números que son enteros y están divididos por una coma. ¿Listo? Esos son números decimales, los que están compuestos por coma. ¿Listo? Entonces, para hacer la suma de decimales vamos a tener unas reglas específicas. La primera de las reglas, por favor, para que la anoten en sus agendas, es utilizar una hoja cuadriculada mientras nos familiarizamos con las operaciones. ¿Listo? Para poder hacer las operaciones en una hoja blanca, primero debemos practicar en la hoja cuadriculada. ¿Qué fin? Con el fin de poder organizar un número debajo de los números y nuestras operaciones puedan verse de forma organizada. ¿Listo? Entonces, lo primero, organizar nuestros ejercicios dentro de una hoja cuadriculada. Pasamos al segunda regla. Dice, organizar todos los números a sumar teniendo en cuenta la ubicación de la coma. Esa es nuestra segunda regla. Ya vamos a ver en un ejemplo cómo la desarrollamos, pero básicamente es organizar todos los números de acuerdo a la coma. El tercero de los puntos dice, si el número es entero y no tiene comas, vamos a poner ese número, el primero, el de la unidad, vamos a ponerlo en la base de la coma del lado izquierdo. ¿Listo? Para tener eso en cuenta. Vamos ahora con el primer ejercicio. Por favor, voy a explicar el primer ejercicio para que lo escriban en el cuaderno. Tenemos estos tres números: 125,42 más 0,02 más 4,25. ¿Listo? Tenemos estos tres ejercicios y dice la primera regla, utilizar una cuadrícula. La segunda regla dice organizar los números teniendo en cuenta la ubicación de su coma. Entonces vamos a hacerlo. Estamos presentando en este momento la cuadrícula y vamos a organizar el primer número. Entonces a cada cuadrito le vamos a dar su espacio y vamos a ubicar el número. Cada número va dentro de un cuadrito. ¿Listo? Cuando vamos a organizar el siguiente número, entonces la regla número 2 decía que todos los números iban a estar organizados de acuerdo a su coma. Entonces vemos cómo estamos cuadrando, organizando los números de acuerdo a nuestra coma. ¿Listo? Ahora el tercero de los números, que es el 4,25, también va organizado y en línea, ¿sí? Cubriendo y alineando con los dos anteriores basados en su coma. ¿Listo? Una vez tenemos ya organizados los números, procedemos a realizar la suma, ¿sí? de esa operación, que ustedes la van a hacer en estos momentos ahí en sus agendas, en sus cuadernos, y me van a decir el resultado. ¿Listo? Entonces, por favor, para que comencemos de una vez a practicar, realizar esa suma,
y me dicen el resultado de la operación. ¿Listo? ¿Cómo va esa operación? 129,69. Mi teniente, exacto, 129,69. Listo, entonces vamos a ver. El resultado da 129,69. ¿Listo? Entonces ese es el resultado. Si alguien le dio diferente, debe revisar nuevamente la suma. ¿Listo? Este es nuestro resultado. ¿Listo? Entonces, ¿entendía las reglas? Vamos a hacer un segundo ejercicio para corroborar que efectivamente están las tres reglas definidas. Entonces, la primera regla, tener la cuadrícula para una mayor efectividad en la organización. Segunda regla, organizarlas de acuerdo a su coma. Y la tercera regla es, si el número es entero, el primer número, que es la unidad, ¿sí? El valor de la unidad, va a la izquierda de la coma. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar el siguiente de los ejemplos. Segundo ejercicio. Entonces ahí se encuentran 5 números con diferentes denominaciones. Por favor, necesito que los organicen en su agenda y comencemos a desarrollar la operación. Entonces, primer paso, organizarlos. Vamos a organizarlos y ya vamos a mirar si quedaron bien organizados o no, de acuerdo al ejemplo que tengo yo acá. ¿Listo? Entonces, por favor, iniciar a organizar esa secuencia de números que aparecen en la presentación. Listo, entonces vamos a poner cómo quedaría. En la siguiente diapositiva van a aparecer los números como deben haber quedado. Por favor, para que corroboren que efectivamente se encuentren de la misma forma como los tienen ustedes en sus agendas. Listo, entonces también tenemos en cuenta todos los números están organizados de acuerdo a su coma. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, el número más grande que se encuentra con más decimales después de la coma, ¿cuál sería? ¿Cuál número de los 5? Más decimales después de su coma. El 0,0001. ¿Listo? Ese sería el número que tiene más decimales después de su coma. ¿Listo? Aquí ustedes en estos momentos pueden tener una dificultad a la hora de sumar, toda vez que no están familiarizados con el número, con las unidades, ¿sí? Se puede colocar ceros con el fin de poder unificar y organizar mejor los números, ¿sí? Si lo desean, pueden comenzar y colocar ceros después de la coma para organizar, ¿sí? Por ejemplo, estamos, por ejemplo, en el ejercicio, en el punto, en el último, puedo colocar cuántos ceros le faltan al último para alcanzarse al más grande, que es el 0,001. ¿Cuántos ceros me faltarían? 3. 3 ceros, ¿cierto? Entonces, yo coloco esos 3 ceros
Voy a colocarles un color rojo. ¿Listo? Si yo coloco los dos ceros, los tres ceros, puedo igualar los números para tener una mejor visualización de cada uno. ¿Listo? Si tenemos el 5,87, el 587,2, ¿cuántos ceros le faltan? 4. 4. ¿Listo? Entonces vamos a colocar 4 ceros. ¿Sí? Ustedes como están en el cuaderno, pues van a ser un poco más rápidos que yo aquí haciendo la edición de la diapositiva, pero la idea es esa. Ustedes puedan generar esa organización de esos números. ¿Listo? Ahora tenemos otro, el 21,3569, ¿cuántos ceros le faltan? 1. Uno solo. Y nos quedaría faltando el primero, que es el 1235,254, le faltan 2 ceros. ¿Listo? ¿Eso lo hacemos con qué fin? Con el fin de poder organizar de mejor forma la numeración y se pueda activar y generar esta suma. ¿Listo? Entonces ahora sí, teniendo esa nueva diapositiva ya de forma más organizada, procedemos a realizar la suma y me dicen el resultado. ¿Listo? No. Me dicen cuando ya termine el resultado. 58, jefe. ¿Cuánto le dio? Mi sargento da 7085,291. Jefe, a mí me Ese no es da el resultado. 7085,40091. ¿Quién más? Por favor. A mí me dio 7091,491. Listo, entonces ahí estamos mirando el resultado en la diapositiva, 7091, y los decimales son 40.091. ¿Listo? Por favor, verifiquen si les dio el mismo resultado, les quedó bien la operación. Si les hizo falta, deben verificar. ¿Listo? Listo, entonces hasta aquí, solamente así de sencillo y así de fácil es una suma de decimales. ¿Listo? Por favor. Dentro de la aplicación de Classroom se encuentran una serie de actividades que pueden desarrollar para afianzar esta práctica de estos ejercicios. Igual al finalizar la clase les estaré compartiendo ese archivo para que puedan practicar cada uno de ejercicios de suma de decimales. Más o menos son unos 100 ejercicios para que puedan practicar y afianzar estos conocimientos y no se les vaya a olvidar. Listo, vamos a pasar al segundo, que es resta de decimales. Entonces, en la resta de decimales vamos a tener también unas reglas en la resta de decimales. La primera resta es organizar todos los números de la resta teniendo en cuenta la ubicación de su coma, ¿sí? Esa es la primera regla. La segunda regla es igualar los ceros de la operación para quedar con las mismas unidades. ¿Listo? Entonces tenemos solamente dos reglas. Vamos a ver la tercera, obviamente, desarrollar el ejercicio. Entonces vamos a ver con el primer ejemplo. Por favor, primer ejemplo. Entonces tenemos 3452,87 menos 12,5. 3452,87 menos 12,5. ¿Listo? Entonces, como les decía, vamos a organizar en la cuadrícula el ejercicio. Entonces, ustedes están viendo
en la diapositiva cómo se están organizando los números de acuerdo a su coma. ¿Listo? Esa era la primera parte. La segunda parte, la segunda regla decía igualar con ceros. Entonces voy a igualar con 0 para desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Y comenzamos a hacer la resta, por favor. Vamos a hacer la resta. Mi medio 3.400,78, jefe. ¿Ya verificamos? Mi sargento me dio 34.437. Y las comas. Recuerde que la coma debe permanecer en el mismo sitio. ¿Listo? Qué pena, mi sargento, un favorcito. Señor, ¿Será que usted me puede volver el ejercicio anterior? ¿ya regalé un segundo? ¿En el anterior? Sí, señor. Señor, ese. ¿Está seguro el resultado, jefe? Tenemos el 1, el 9, el 10 lleva 1, 19 lleva 2. Y acá sería 4, 7, 9, 14 lleva 1. Aquí sería. Están pidiendo datos de un funcionario para. Ah, qué pena, jefe. Es que aquí, en el anterior, me sale es diferente una cosa. No, sí, 5-8, jefe. Listo. Listo. Entonces vamos nuevamente. Seguimos. Sí, señor. Entonces tenemos nuevamente la resta. Entonces estamos aquí. Y el resultado que les dio a ustedes era ¿cuánto? Mi sargento resultó 3.440,37. 7. Listo, excelente. Entonces ese es el resultado, 3.440,37. Listo, vamos a pasar. Segundo ejercicio, por favor, para que lo anoten. 0,717 menos 0,5629. 0,717 menos 0,5629. Listo, entonces nuevamente la primera actividad que vamos a hacer, la primera regla es organizar los números de acuerdo a su coma. Entonces el ejercicio debe quedarles como se está compartiendo en pantalla. Listo. Mi sargento, 0,1541. Listo, ya vamos a mirar el resultado. Estamos en la 60, mi organización. sargento, me dio el mismo resultado el compañero. Listo, ese era el primer paso. ¿Cuál fue el segundo paso que tocaba hacer? El segundo Mi paso. sargento, en el número de arriba, al lado del 7, colocar un 0. Listo, En excelente. el primer Entonces, número. igualamos el primer número, igualamos en 0 para que todos los números queden con la misma estructura, ¿sí? Y ahí sí, comenzamos a realizar la resta, ya como sabemos, y el resultado entonces nos da 0,1541. ¿Listo? Ese es el resultado, ¿sí o no, Godoy? Sí, señor, mi sargento. Listo, Kevin. Entonces, ya esto quedamos definidos, esos dos pasos para la suma y la resta. La suma y la resta, pues por obvias razones, es muy fácil. Solamente es, para los que tengan dudas, solamente es realizar las prácticas de los ejercicios que se proponen para que ustedes puedan mejorar si tienen alguna falencia. Igualmente, les voy a
compartir unos ejercicios solamente de VREPs de resta de decimales con el fin de que los puedan realizar y poder hacer la calificación. Si me los hacen la evolución, yo les hago la calificación de cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos a pasar al tercero. La multiplicación de decimales. Aquí sí ya van a cambiar un poco las reglas, por favor, para que las tengan presentes. Son diferentes a la suma y a la resta. La suma y la resta eran muy parecidas. En la multiplicación vamos a tener una variación. La primera de las reglas dice organizar los números a la forma más fácil para poder hacer la multiplicación. Ahorita, ¿cómo es la forma más fácil? Pues siempre se va a multiplicar el número más grande por el número más pequeño para que se pueda facilitar esa multiplicación. Recuerden que en la multiplicación, a diferencia de la resta, tiene una propiedad matemática que es la conmutativa. Quiere decir que el orden de los números del primero al segundo, si se intercambian, no afectan el resultado. ¿Listo? Entonces esa es la propiedad conmutativa. Entonces, si lo organizamos de la forma más fácil, vamos a tener el mismo resultado. Es la primera regla. La segunda regla tenemos los números que sean decimales, hay que volverlos enteros. ¿Listo? Entonces debemos volver todos los números decimales enteros. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer ese cambio para que se vuelvan enteros. Y el tercero, realizar la multiplicación. ¿Listo? Una vez se termine la multiplicación, los números que se volvieron enteros, hay que devolver la coma. ¿Listo? Ya les explico cómo realizamos ese ejercicio. Entonces, retomamos la coma a su lugar. ¿Listo? Entonces vamos a tener el primero de los ejercicios, por favor. Tenemos 426,32 por 1,5. 426,32 por 1,5. Para que lo escriban en sus agendas. Vamos a la cuadrícula. Mi santo, pues ahí en la multiplicación sí. O sea, no hay que colocar las comas, no van en el mismo orden, simplemente se acomoda el número. Sí, exactamente. Aquí, a diferencia de la suma y la resta, los números se organizan de la forma más fácil, ¿sí? El número más grande siempre va a ir arriba y el número más pequeño va en la parte de abajo. ¿Listo? Y el orden de las comas aquí no se tiene en cuenta porque los números los vamos a volver enteros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los volvemos enteros? Entonces, primero debemos correr la coma del primer número tantas veces sea necesario hacia la derecha con el fin de volver el número entero. Y los números de pasos que demos los vamos a tener en cuenta para al finalizar, después de que hagamos la multiplicación, ese número de comas, de pasos que se corrieron hacia la derecha, retorna nuevamente a su puesto. ¿Listo? Entonces vamos a tener... Comí. Recuerda que en estos días voy, si Cúcuta pasa a la final, me voy para Cúcuta, tranquilo. Estoy tranquilo, mi gente. Listo, entonces, tenemos el 426,32. Necesitamos cuántos pasos debemos dar hacia la derecha para que se vuelva entero. ¿Cuántos pasos debemos? 2. Listo, correcto. Entonces tenemos el primer paso. El número que era 426, ahora es 4263. Ya dimos un paso. Y vamos a dar otro paso para que ya ese número, que era 426, ahora se volvió 42.632 y se volvió entero. ¿Cuántos pasos utilizamos? Utilizamos 2 pasos. ¿Listo? Ese número lo vamos a tener presente. Ahora vamos a convertir el segundo, el 1,25, el 1,5, y tenemos que, para que se vuelva entero, debe dar un paso hacia la derecha. ¿Listo? Ahora ya con los dos números enteros, vamos a sumar cuántos pasos tenemos en el primero y cuántos pasos en el segundo, y decimos que tuvimos que dar 3 pasos para que los dos números se volvieran enteros. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí?
¿Todos claros? 560, mi santo. Entonces se corren las comas y se multiplica números Y enteros. en números enteros. Y aquí ya realizamos la operación de forma normal. ¿Listo? Como nos enseñaron a multiplicar. Entonces comenzamos y tenemos el primer número que da multiplicar 5 por 4.632, que nos da 213.160. Y el segundo número, que es multiplicar 1 por 42.632, nos da el mismo número. ¿Sí? Recuerde que en la multiplicación lo corremos un espacio hacia la izquierda y realizamos la suma de ese número. Mi Entonces, santo, por el favor. resultado es 63.980. Listo, entonces pasamos y nos da 63.000, efectivamente, 639.480. ¿Listo? Este es el valor. Ese es el valor del resultado. Entonces ahora, nuevamente, retornamos el número 3 que habíamos guardado, volvemos y nos paramos en el primer dígito de la parte derecha, que es el 0. Ahí aparece nuestra coma y debemos devolvernos 3 pasos hacia la izquierda para volver a situar la coma en el punto donde debe terminar. ¿Listo? Entonces, comenzamos la devolución, esos 3 pasos, me devuelvo un paso, me devuelvo 2 pasos y me devuelvo 3 pasos, y ahí, en ese punto de donde llegó, debe quedar la coma. ¿Listo? Y este ya sería nuestro resultado final de la multiplicación con decimales. ¿Listo? ¿Todos claros? Vamos a pasar a un ejercicio práctico. Entonces, el ejercicio práctico tiene esta multiplicación: 0,02 por 0,52. Para que por favor realicen la multiplicación, realicen todos los pasos y me digan el resultado. ¿0,10, mi sargento? 0,10. No, 0,10 no. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Eliminar las comas y volver los números enteros. ¿Cuántos pasos debo dar para que los dos números se vuelvan enteros? 0,0104. No. Todavía no estamos dando el resultado. Los 2 espacios de arriba con los 2 espacios de abajo. Serían 4 espacios. O así en la camioneta COI. Listo, entonces son 4 espacios. Sí, señora. Y nos queda un número entero así. ¿Sí? Y mire que después de eso realizamos un cambio. Pusimos el 2, lo bajamos, y el 52 lo subimos. ¿Sí? Y ahora, con esos 4 espacios que tenemos, sí realizamos la operación matemática. ¿Cuánto es 52 por 2? ¿Cuánto es 52 por 2? 104. 104. Listo, excelente. Tenemos 104. Ahora, debemos regresar la coma a su puesto. ¿Cuántos espacios tenemos que correr desde el punto del 4 hacia la izquierda? 4 pasos. 4 espacios. Entonces tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 espacios y tenemos 4. ¿Listo? Pero no tenemos ningún número ahí. Entonces, ¿qué se debe hacer? Solamente Cero, aparece la coma.
Listo, entonces debemos colocar un 0 a la izquierda y un 0 a la derecha. ¿Listo? Un 0 a la izquierda y un 0 a la derecha. Y ese sería nuestro resultado. ¿Listo? 0,0104. ¿Listo? Y así realizamos todas las operaciones de multiplicación con decimales. ¿Listo? Entonces, igualmente, voy a compartirles unos ejercicios para que ustedes puedan practicar y perfeccionar esta multiplicación de decimales. ¿Listo? ¿Alguna duda acerca de esta multiplicación de decimales? No, claro. ¿Puedo repetir qué pena? En esa de ese 4 espacios, listo, se le agrega un 0 y el otro 0 no le faltarían otros 2 para los 4. No, porque yo arranco desde el punto del 4. ¿Sí lo ves? Sí, 5, 8, ya entendí. Y comienzo y cuento 4 espacios hacia la izquierda. ¿Sí? Y en el punto donde queda la coma, debo rellenar con los ceros que me hacen falta. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, si tienen alguna duda, solamente practicando pueden realizar y sacarse las dudas. A medida que vayan haciendo ejercicios, van pudiendo perfeccionar cada uno de estos pasos. Solamente deben tener en cuenta las reglas que acabamos de hacer y verán que todos los ejercicios que realicen les van a quedar muy bien. ¿Listo? Pasamos a la división de decimales. ¿Listo? Entonces, en la división de decimales también tenemos una diferencia con respecto a la multiplicación, con respecto a la suma y a la resta. ¿Listo? Entonces, esta suma de decimales también va a tener unas reglas y vamos a encontrar 3 casos posibles de encontrar una suma con decimales. ¿Listo? Antes de ello, vamos a recordar cada uno de las partes de la división porque las vamos a necesitar. Entonces, la división tiene unas partes. En la parte izquierda superior tenemos el dividendo. En la parte derecha superior tenemos el divisor. En la parte derecha inferior tenemos el cociente. Y en la parte del residuo tenemos lo que se llama el resto. ¿Listo? Es lo que nos queda de la división, del resultado de la división, el resto. Eso, entonces esas son las 4 partes básicas de la división. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a comenzar a tener unos casos específicos de división con decimales. Entonces el primero de los casos. Entonces, cuando el decimal se encuentra en el dividendo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el dividendo? El que está en la parte izquierda superior de las partes de la división. Ese es el dividendo. ¿Listo? Entonces ahí vemos que tenemos la coma en el dividendo, pero el divisor es un número entero. ¿Sí? Entonces tenemos 235, por favor, para que lo copien. Vamos a realizar ese ejercicio. 235,12 dividido en 41. Entonces, ¿qué dice? Una de las reglas es que a ese número decimal lo vamos a volver, el que está con número decimal, lo vamos a volver entero. ¿Listo? Vamos a volver ese número entero. ¿Cómo lo volvemos entero? Entonces, repetimos el mismo procedimiento que teníamos ahorita, el de la multiplicación. Entonces corremos el número de comas a la derecha. Entonces ese 235,12 para que se vuelva entero, ¿cuántos pasos debo correr a la derecha? 2. Excelente, entonces tengo 2 pasos. ¿Listo? Aquí es importante que, a diferencia de la multiplicación, aquí yo no tengo en cuenta para colocarlos al final. Aquí esos 2 pasos que corro la coma hacia la derecha del número decimal,
en el lado contrario, ¿sí? En el lado opuesto, los voy a colocar con ceros. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Entonces que este número que era 235,12, que ahora se volvió 23.512, se volvió entero, para poder equilibrar la operación, debo colocar 2 ceros en el lado opuesto. ¿Listo? El lado opuesto se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el lado opuesto de esa división? Cociente. No, en el lado izquierdo es el dividendo. Dividendo. El lado Dividendo. el lado izquierdo Divisor es y el dividendo. Excelente, sí. Sí, señores, el lado izquierdo es el dividendo, el lado derecho es el divisor. Entonces voy a colocar esos 2 ceros que tengo por haber corrido esos 2 espacios, se los voy a colocar en el divisor. ¿Listo? Entonces nos quedaría como estamos viendo ahorita en pantalla. Los 2 números ya se convirtieron y ya hicimos la igualación. ¿Listo? Entonces nos quedó el número 23.512 dividido en 4.100. ¿Listo? Y ya teniendo estos 2 números enteros, ya podemos realizar nuestra división de forma normal. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a hacer división por adición, que es la fórmula o la forma más fácil en la que he visto que se puede realizar una división. Entonces cogemos el 4100 y vamos a mirar cuántas veces cabe en el primer número, ¿sí? La regla nos dice que debemos coger 4 cifras y 4 cifras, pero en este caso 2351 es menor que 4100, lo que quiere decir que no podemos coger por 4 cifras, sino que tenemos que hacer la división por 5 cifras. Tenemos que coger el número completo. ¿Listo? Ahora, aquí hay una parte importante de saber cuántas veces caben 4100 en 23.512. Entonces, hay una fórmula sencilla para poder analizar y verificar cuántas veces caben 4100 en 23.512, que es un número muy grande. ¿Listo? Inclusive se la puede enseñar a sus hijos, que es con una mano, ¿sí? Vamos a tapar los primeros 3 números de nuestro divisor, ¿sí? Y solamente vamos a dejar visible el número 4, ¿sí? ¿Cuántos números tapamos? 3. Y esos mismos números vamos a tapar en el número que vamos a dividir. Entonces voy a tapar los 3 números de el dividendo, ¿sí? Y solamente me quedan visibles el 23 en el dividendo y el 4 en el divisor. ¿Listo? Entonces ahora me es más fácil saber cuántas veces caben 4 en 23. ¿Sí? ¿Cuántas veces caben 4 en 23? Les pregunto yo. 5. 5 veces. Excelente. ¿Listo? Entonces 5 es el número que vamos a comenzar a dividir. Entonces comenzamos la división. Entonces multiplicamos 5 por ¿cuál número? Por el primero. ¿Cuál es el primer número que vamos a multiplicar 5? 4. No, por el 0. ¿Listo? 5 por 0 0. me da 0. ¿Listo? Y aquí se lo tengo que restar o igualar al 2, al primer número que aparece en el dividendo, que es el 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos? Si tengo 0 y tengo que llegar a 2, me hacen falta 2 números. ¿Listo? Entonces coloco el 2. El siguiente número, entonces paso. Siguiente número, vamos a multiplicar 5 con el segundo 0, que me da nuevamente 0. Y lo debo igualar al segundo número, que es el 1. Entonces me hace falta un número para llegar a 1. Paso al tercer número, 5 por 1, que me da 5. Y tengo que pasarlo, igualarlo al 5. Me da igual, entonces, ¿qué número debo colocar? El 0. 0, llevo 0. Y por último multiplico 5 por 4, que me da 20.
Y para llegar a 23 me hace falta 3. 3. ¿Listo? Divisiones básicas. ¿Listo? Entonces nos dio un residuo o un resto de 3012. Ahora vamos a nuevamente a seguir con la división, ¿sí? Porque estamos haciendo división con decimales. Entonces aquí pasa algo que es, no tengo ningún número para bajar de la primera línea del dividendo, y el número que me dio de resto es menor al divisor, no lo puedo dividir. Entonces la regla dice que debe aparecer la coma, aparece la coma en el cociente, aparece la coma, y para igualar esa coma debo colocarle un 0. ¿En dónde? ¿En dónde coloco un 0? El lado del 2. El lado del 2. ¿Y ese lado cómo se llama? El dividendo. ¿Listo? El dividendo. Entonces, ahora tenemos 30.120 dividido en 4.100. ¿Sí? Como es un número grande, volvemos y aplicamos la forma de la mano, ¿sí? Y tapo los 3 números del 4.100 y tapo 3 números del 30.120. Y digo un número que multiplicado por 4 llegue a 30 sin pasarse, o alcance o esté cerca de 30. ¿Cuál sería? 6, mi santo. El 6. 7. 7. El 7. El 7 es el número más cerca a 30 sin pasarse. ¿Listo? El 7. Si colocamos el 6 nos va a sobrar mucho y nos va a dar mal la división. Entonces tenemos 7 y volvemos nuevamente a realizar la operación. Entonces multiplicamos 7 por 0 da 0, ¿sí? Al número 0 del primero nos da 0. Después multiplicamos 7 por el segundo 0, y si lo queremos igualar al 2 nos da 2. Pasamos al tercero, 7 por 1, 7. Tenemos un solo 1, entonces debemos prestarle un 1 del decimal a ese 1 para que se convierta en 11, ¿sí? Y ahora decimos que 7, para llegar a 11 nos falta ¿cuánto? 4. 4, excelente. Y por último tenemos 7 por 4. 28, 29, 1. 28. Y una que llevábamos acá, debemos sumarla. 28 que nos da acá y una que tenemos acá da 29. Y para llegar a 30 nos hace falta 1. 1. ¿Listo? Este 1 que prestamos acá, como estamos haciendo una división por adición, en vez de restárselo al 30, se lo sumamos al resultado que nos da de la multiplicación, ¿sí? Para que podamos realizar esa operación. ¿Listo? Entonces, nos dio 28, le sumamos este 1 para 29 y nos faltaba 1 para llegar a 30. ¿Listo, muchachos? Entonces nos dio 1420. Listo. Nuevamente nos dio un número inferior al 4100. Entonces, como ya no podemos arreglar, ajustarle otra coma, porque ya tenemos una coma, lo único que debemos hacer es agregarle un 0 después del resultado para poder comenzar a dividir. Entonces le agregamos un 0, ¿sí? Y nos da 14.200. Mi santo, una pregunta, ahí al lado del 5, ¿no iba un 0? No, 5-0 no. No, porque cuando colocamos esta coma, ¿sí? Al aparecer la coma, lo único que le agregamos fue un 0 al 20, ¿sí? Aparecía la coma y automáticamente aparecía un 0. Aquí está apareciendo un 0, pero como no tenemos coma, entonces no debemos colocar ni 0 ni coma. ¿Listo? Mi santo, mil gracias. Sí, es que pensé que se colocaba como no alcanzaba el número 3012, se colocaba el 0. No, como no teníamos coma, apareció el 0, apareció la coma y
y apareció automáticamente entonces el 0. ¿Listo? Entonces aquí volvemos nuevamente, vamos a tapar, ya tenemos un número que sí se puede dividir por 4100, entonces decimos que 4 lo vamos a dividir en 14. ¿Cuántas veces cabe 4 en 14? 2. 3. 3 veces, ¿listo? Entonces caben 3 veces y comenzamos a hacer la multiplicación. Entonces tenemos 3 por 0, 0, a 0, 0. Volvemos 3 por 0, 0, a 0, nuevamente 0. Tenemos 3 por 1, 3, a 2 no cabe, entonces le prestamos un 1, quedan 12. ¿Cuánto le falta al 3 para llegar al 12? 9. 9. ¿Listo? Y por último tenemos 3 por 4, 12, y una que llevábamos 13, para llegar a 14 nos falta Una. 1. ¿Listo? Y nos da un resultado de 5,73. ¿Listo? Cuando hacemos operaciones básicas con decimales, nos exige que hagamos la división máximo con 2 divisores después de la coma. ¿Listo? Entonces nuestro resultado nos dio 5,73. ¿Listo? Este fue el primer caso. Cuando tuvimos la coma, ¿en cuál lado? ¿En qué sitio teníamos la coma? ¿En cuál parte de la división teníamos la coma? El dividendo. En el dividendo. ¿Listo? En el dividendo. Sargento, una pregunta. En la primera, cuando usted colocó 235,12 dividido en 41, usted dice que como al 235 a una coma toca pasarlo a 2 ceros. Los 2 ceros se colocaban en el 41 y se quitó la coma para quedar 23.512. Una pregunta, digamos que no fuera el 2 primero, sino fuera un 5 y quedara 532,12 dividido en 41. ¿Tocaría colocarle 5 ceros al 41? ¿Y si estuviera la coma en el 2? No. Digamos que ese 2 no existiera, fuera el 5. Reemplacemos el 5 con el 2. Sí. Fuera 532,12. Ah, no, es que el número que le colocamos en 0 no es por el número donde estaba la coma, sino es por el número de espacios en cual corrimos la coma hacia la derecha. ¿Sí? Que fueron 2 espacios, el espacio del 1 y el espacio del 2. Ah, listo, me entendí. Sí, no, yo pensé que era por el primer 2 que estaba allá. No. Solamente es por el número de los espacios. Ah, listo, me entendí. Listo. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Pasamos al siguiente ejercicio. Entonces, tenemos en el siguiente ejercicio. Entonces, es cuando el decimal se encuentra en el divisor. ¿Listo? Entonces, ahora el decimal está en el divisor y el número entero es el dividendo. ¿Listo? Entonces, aplicamos nuevamente la fórmula. ¿Cuántos espacios necesito para que ese 0,41 se vuelva entero? 2. 2 espacios. ¿Listo? Entonces, 1 y 2 espacios. ¿Listo? Y aplicamos la misma fórmula. Entonces, si corro esos 2 espacios, tengo que igualar con el número de espacios en ceros en la parte del dividendo. Entonces, ¿cuántos ceros debo colocarle? 2, mi santo. 2. Entonces, el número que inicialmente era 23.512, ahora se volvió 2.351.200. ¿Listo? 2.531.200. Y el número que era 0,41, ahora se volvió 41 enteros. ¿Listo? Y ahora, teniendo los 2 números enteros, comenzamos a hacer la división normal. Entonces decimos que en 23 no cabe 41, o sea que debemos tomar 235, tapamos, ¿cuántos números tapamos ahora? Teníamos 41. No, teníamos 41, ¿cuántos números tapé? 1. Uno solo. Entonces en el otro lado, en el 235, debo tapar ¿cuántos números? 1. 1.
¿Listo? Entonces, si tapo 1 y tapo 1, me queda 23 entre 4. ¿Cuántas veces está? 5. 5. 5 veces. ¿Listo? Entonces tenemos 23 en 5 y comenzamos a hacer la multiplicación. 5 por 1, 0. 5 a 5 5. por 1, 5. 5 a 5 me da 0. ¿Listo? Y 5 por 4 a 23 me da 3. 3. ¿Listo? Y repetimos ahora. Ahora bajamos, como si tenemos números en la parte superior, comenzamos a bajarlos. Bajamos el 1, nos da 301 en 41. ¿Listo? Como es un número grande, entonces vamos a esconder un número y un número, y tenemos 4 en 30, 7. tenemos un 7, y comenzamos. 7 por 1, 7, a 11, ¿sí? Recuerden que es un 1. Se vuelve 11, son 4, y el segundo es 7 por 4, 28. 28, y el 1 que llevábamos, 29, 29. a 30, un 1, ¿listo? Nos dio 14, ¿listo? Seguimos bajando números, bajamos ahora el número 2, tenemos 142 en 41, ¿cuántas veces está? Entonces tapamos un 1 y tapamos el 2 y nos da 14. 14 en 4 está 3 veces, y comenzamos a multiplicar. 3 por 1, 3. A a 12. 12, 9. 9, y 3 por 2, 3 por 4, 12. 12 A y 1, 13. 13, y a 14, 1. ¿Listo? Entonces nos dio 19. Seguimos bajando números. 0. Bajamos el 0, tenemos 190. Buscamos un número. 4 en 19. 4. 4. Y multiplicamos 4 por 1. 4 por 1, 4. A 10. A 10, 6. Y 4 por 4, 16. 2. Una que llevamos, 17, a 19, 2. Bajamos el último número. 0. El 0. Tenemos 260 en 41. Nos da 4 en 26, que es más fácil. ¿Cuántas veces está? 6. 6 veces. Excelente. Y tenemos 6 por 1. 6. Sí. A 10. 4. A 10, 4. Y 6 por 4. 24. 25, 26, 1. A 26, 1. ¿Listo? Hasta aquí nos da los números enteros. Pero ahora debe aparecer nuestro decimal. ¿Listo? Como 14 es menor que 41, entonces les decía yo, aparece la coma, ¿sí? Y automáticamente Se le pone 0. Al otro lado debe aparecer un 0. ¿Listo? Entonces ahora queda 140 en 41. Entonces comenzamos a dividir nuevamente. ¿Cuántas veces está? 3. 3. Tenemos 3 por 1. 3 a 10. 7. Y 3 por 4. 12. 1 13 a 14. 1. ¿Listo? Y como el resultado debe tener 2 decimales, entonces, como ya pusimos la coma, solamente debemos agregar un 0 y comenzamos a dividir. Dice, 4 en 17 nos da 4 veces y multiplicamos. 4 por 1, 4, a 10, 6 y 4 por 4, 16. 6 a 16, 0. Y una que prestó, 17, 0. Y 7, 0. ¿Listo? Aquí voy a corregir porque aquí es 0. ¿Listo?
Y como la operación solamente me exige tener hasta 2 decimales, hasta aquí nos da el resultado de nuestro ejercicio. Entonces nos dio 57.346,34. ¿Listo? La división entre, ¿cuál era la división? 23.512 dividido en 0,41. ¿Listo? Esa es la división. 23.512 dividido en 0,41 nos da 53.346,34. ¿Listo? Entonces aquí está nuestro segundo ejemplo. ¿Listo? Cuando está la coma o el decimal se encuentra en el divisor. ¿Listo? Vamos a pasar al tercero, el tercero de los ejercicios, que dice: cuando el decimal se encuentra en el divisor y en el dividendo. ¿Listo? Entonces tenemos comas en ambos lados. ¿Listo? Tenemos comas en el dividendo y en el divisor. ¿Listo? Y las comas están en diferente posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, igual hay que... 3 ceros. No, señor. Vamos a mirar cuál es el paso. Debemos igualar los dos números enteros, pero vamos a comenzar con el mayor. ¿Listo? Entonces, el mayor corre un espacio y corrí un espacio del dividendo y ahora voy a correr un espacio en el divisor. ¿Listo? Entonces corrí un espacio en el dividendo y le corrí un espacio en el divisor. Señor. Ahí se pondrían 2 ceros en el divisor y un 0 en el dividendo. No. Primero debemos hacer el primer paso, que fue, si corro un espacio en el lado del dividendo, debo correr un espacio en el lado del divisor. ¿Listo? Vuelvo y repito. Tenemos el número 235,12 y tenemos 4,1. Entonces corro un espacio en el dividendo, me quedó 2.351,2 y en el divisor me quedó 41. ¿Listo? Corrí un espacio en cada lado, tanto en el derecho del dividendo como en el izquierdo del dividendo como en el derecho del divisor. ¿Listo? Ahora, el número, ya tenemos ahora, volvimos a otro de los casos que ya vimos. ¿Cuál era? Que teníamos la coma en el dividendo y el divisor ya se volvió entero. ¿Listo? Entonces volvimos al caso número 1, el primero que vimos, que teníamos la coma en el lado izquierdo y en el lado derecho era el entero. Entonces, ¿cuál era el paso que hicimos? Ahí sí volvemos nuevamente a recordar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Correr otra de la coma. Se corre la coma del dividendo y queda un 0, quedaría 23.512 o 410, 100, 400. Excelente. Excelente. Entonces, aquí sí ya, como volvimos al primer caso, entonces ahí sí, corremos la coma y en el lado contrario, con el número de comas, igualamos a ceros. Y sí ya aparece el 0, ¿sí? Porque teníamos un número con decimales y el otro número entero. ¿Listo? Si teníamos los dos, entonces recordar, si tenemos en uno de los dos lados enteros, se hace igualación para que se vuelva entero el número y se colocan los ceros en el otro lado. Cuando hay comas en ambos lados, primero se evacúa para que uno de los dos números se vuelvan enteros y se iguala a ceros el siguiente. ¿Listo? Si estuvieran las dos comas en las mismas posiciones, ¿sí? En el 2 en el lado derecho y 2 espacios en el lado izquierdo, entonces solamente se eliminan las comas y los dos números quedan enteros y no hay que igualar con ceros. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Entonces ahora tenemos este número, ¿sí? Esta es la parte final ya de la clase de hoy. Entonces, por favor, vamos a desarrollar cada uno en sus agendas, vamos a desarrollar el ejercicio y me dan el resultado de este ejercicio
debe tener decimales, 2 decimales como mínimo. Entonces, por favor, desarrollamos el ejercicio y me entregan el resultado del cociente y el resultado que les da en los restos. El resto y el cociente para verificar si nos quedó bien la división. Entonces, para que puedan realizar la práctica, entonces comenzamos a dividir estos dos números enteros. 23.512 dividido en 410, de acuerdo a las instrucciones que hemos dado en el día de hoy, para verificar si les queda bien o les queda mal. Por favor. $5,73 con el resultado del 190, jefe. Y no, ese no es el resultado. Está cerca, pero no. Entonces, recordemos las partes. En el lado derecho inferior es el cociente. Y en el lado izquierdo inferior se llama resto. ¿Listo? ¿Cómo va, Natalia? Ya va a terminar mi examen. Pizarrento 57,34. Sin audio, mi Pizarrento. ¿Ese es el resultado de qué lado? ¿Cómo se llama? El cociente. Con 7. El cociente. 54,34, sí. Y en el resto. 260. 260, sí, excelente. Esa es la respuesta. Vamos a esperar a los demás compañeros que lleguen a la misma respuesta. Camila, buenas noches. Listo, muchachos, entonces voy a pasar. ¿Listo? ¿Cómo le dio? La segunda línea. 34 en el cociente y en el resto me dio 160. ¿Cuánto le dio en la primera fila, en el resto de la primera fila, del 5? 160. Señora. ¿En la qué, perdón? En la primera fila del primer resultado, el resto. En la primera fila me dio 30-12. Sí, excelente. La segunda. 14-20. Sí. En la tercera 19. 1900 pues. Y sí. 160. Listo, excelente. Me quedó muy bien. Entonces, aquí en pantalla ya estoy compartiendo entonces los resultados
de cada una de las filas de la división. Excelente, muy bien para aquellos que les dio el mismo resultado, teniendo en cuenta el número entero y 2 decimales en el cociente y cada uno de los restos que deben ser también iguales a los que se están presentando en pantalla. ¿Listo? Para quienes todavía les falta un poco reforzar, entonces les voy a compartir. Recuerden que cuando terminemos esta clase, les voy a compartir una serie de archivos para que puedan practicar cada una de las divisiones y poder fortalecer y mejorar estas operaciones básicas con decimales que son importantes y son esenciales para el siguiente tema que vamos a ver, que es de regla de 3 compuesta, simple y directa. ¿Listo? Entonces, hasta aquí va la clase del día de hoy. Vamos a dejarlos aquí para no cansarnos y que puedan afianzar esos conocimientos. Agradecimiento entonces a todos por participar, por estar atentos, por estar presentes y por compartir esta clase con nosotros. Entonces, 5-8, nos vemos, nos quedamos pendientes para vernos entre el día jueves y viernes. Voy a estar programando para la segunda parte. Vamos a terminar esta temática de matemáticas para poder avanzar. Sé que con esos 2 temas van a poder desarrollar muy bien el simulacro de racionamiento cuantitativo, ¿sí? Eso, y con un poco de práctica y aplicación de mucha lógica a toda la resolución de exámenes, sé que van a poder llevar a buen término este examen. ¿Listo? Agradecidos con todos por la participación. Feliz noche. Nos estaremos hablando entonces.